Buenas tardes, qué gusto en realidad poder tenerlas en esta primera charla educativa en el Centro de Psicología Aplicada. Con mucho gusto y orgullo presentaré a la ponente del día de hoy. Es psicóloga educativa por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Pedagogía Social y es PhD candidata por la Universidad de Salamanca. Cofundadora, además de Neuroclass, es una plataforma de divulgación científica sobre neurociencias, psicología y educación. Está en línea en redes como neuro/class.com. Tiene experiencia en docencia infantil, secundaria y universitaria. Ha realizado programas de psicoeducación e intervención en ámbitos psicoeducativos y socioeducativos. Sus temas de interés es intervención psicoeducativa, aprendizaje y desarrollo, nuevas tecnologías y su influencia en los jóvenes respecto a neuroeducación y neuropsicología. En esta charla que está titulada Psicología Educativa con con evidencia científica, ¿no es cierto? Tratará temas relacionados con neuromitos en el ámbito educativo, la importancia de promover ciencia en la educación y el rol de los psicólogos educativos frente a la desinformación. Belén González, bienvenida. Adelante, por favor, con tu ponencia. Muchas gracias, Alondra, y muchas gracias a todos. Es un gusto súper grande poder compartir con ustedes este espacio y más sobre todo si es de mi alma mater, de la Universidad Católica, que me encanta y en la que he aprendido un montón. Entonces, bueno, justamente a partir de estos aprendizajes y tal, ligados todo a la psicología educativa y a la educación, que al final son ramas muy complementarias y que realmente son muy funcionales y demás, me he metido mucho en el campo de la investigación también y a partir de eso surgió la propuesta de justamente esto, la psicología educativa basada en la evidencia. Entonces, voy a compartir la pantalla para tener la presentación para que la puedan revisar y según eso pues vamos trabajando. Necesito el permiso para compartir la pantalla. Ahí. Vamos a ver. ¿Me confirma si se puede ver? Sí, Perfecto. estamos viendo. Muchas gracias. Vamos a ver. Entonces, bueno, como habíamos conversado un poquito, vamos a hablar sobre la psicología educativa basada en la evidencia. Y bueno, como punto de partida, yo, bueno, hice lo que generalmente todos nosotros hacemos cuando queremos informarnos sobre algún tema. Me metí a Google y en Google empecé a buscar algunos temas sobre educación que me parecen muy interesantes y probablemente les pase a ustedes también lo mismo. Y bueno, en la pantalla vamos a ver un poco cierta información que yo encontré y probablemente con la que ustedes se encuentran familiarizados. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto la pirámide del aprendizaje que habla de cómo, por ejemplo, nosotros aprendemos de mejor manera, una forma mucho más efectiva cuando estamos enseñando a otros, pero de repente solamente adquirimos el 10% de la información que leemos, y cómo a veces trabajamos en grupo y esto solamente es efectivo en un 50%, pero realmente lo más efectivo es practicar haciendo en un 75% y tal. Bueno, estos que son los ratios de medios de retención han sido también muy controversiales, ya lo vamos a analizar un poco por qué, pero cómo todo esto al final es información que sí, que evidentemente la encontramos en el internet o en la información de libros, que en su momento no está mal, pero ya voy a explicar por qué en realidad esto al final se va tergiversando a tal punto que luego puede resultar ser un inconveniente en el mundo educativo. Probablemente también nos suena este aspecto que de hecho es en lo que más nos vamos a centrar, sobre cómo cada uno de nosotros tiene un aprendizaje visual, auditivo o kinestésico y dependiendo de eso, pues yo voy a aprender mejor si es que puedo ver la información o si es que por ahí estoy escuchando música mientras estoy estudiando, de pronto voy a aprender mejor o si por ejemplo me estoy moviendo, entonces mi aprendizaje es kinestésico y ese es mi estilo de aprendizaje, pues bueno. Esto también es parte de estas informaciones que encontramos en el internet. También se habla mucho sobre la dominancia cerebral y bueno, ahora sí nos ahondamos un poco más en lo de los estilos de aprendizaje, que cada quien tiene su propio estilo para aprender y tal. Así como también las inteligencias múltiples, que seguramente nos suenan muy familiares y que, bueno, que también han tenido una gran influencia en todo lo que tiene que ver con el mundo educativo, tanto como en general
todos los modelos que salen a partir de David Kolb, que de hecho es uno de los principales precursores de todo lo que implican los estilos de aprendizaje. Bueno, aquí estas tablitas que hemos visto así brevemente y que seguramente las han visto también en el momento en el que han estado buscando información en Internet, generalmente son propuestas teóricas, pero que no necesariamente están del todo correctas. ¿Y cuál es el problema con respecto a esto? Que en realidad, cuando nosotros estamos trabajando, cuando un docente tiene en mente alguna de estas teorías como un foco principal de atención, probablemente sus esfuerzos se desperdician en otros momentos, pero lo vamos a ver a continuación. Por supuesto, tenemos que plantearnos entonces la pregunta más importante. ¿Cómo es que surgen los neuromitos en la educación o por qué se producen estos neuromitos? Y bueno, para empezar, es también importante hablar sobre qué implica esta palabra, neuromitos. Y esto en realidad fue propuesto por un neurocirujano en la década de los 80 que dijo, bueno, a raíz de la investigación que han habido en los últimos años, obviamente, empezar y que se relaciona mucho con las neurociencias, todos estos hallazgos que se han dado a partir de las neurociencias traen consigo muchísimas cosas muy interesantes. A raíz de esto, evidentemente, surge nueva información, que si el cerebro aprende, que si el cerebro está solamente en funcionamiento un 10%, que si tenemos la capacidad de una esponja, en fin, un montón de cosas que se han dado a través de estos hallazgos de las neurociencias. Pero luego, no solo esto, sino que además también tenemos los hallazgos de la psicología cognitiva, que se centra mucho más en el comportamiento, en la parte, bueno, no en el comportamiento, sino en la parte ya más justamente eso, ligada más a los procesos cognitivos y cómo esto también influye. Y bueno, evidentemente ya para finalizar, también en todo lo que tiene que ver con la educación. Todos estos hallazgos han sido súper interesantes y muchos de esos hasta la actualidad tienen mucha vigencia. Pero ¿qué es lo que sucede? El punto es que estos hallazgos que vienen a través de lo que llamamos neuroeducación o que es la conjunción de todos estos ámbitos, han sido propuestas muy interesantes y han sido propuestas que han sido realmente o que han dado un vuelco a la información tradicional que nosotros recibíamos, pero que en muchas ocasiones generan problemas. ¿Por qué? Básicamente porque todas aquellas investigaciones o toda aquella documentación que se ha encontrado a nivel científico, todos estos estudios que se han realizado y demás, son muy positivos, pero la gran cantidad de las personas no tiene acceso a estos recursos. Entonces es ahí cuando la ciencia se encuentra limitada y si la ciencia se encuentra limitada, lo que generalmente sucede es que como no tenemos un acceso real a esta información, porque cuando nosotros leemos un artículo científico muchas veces tienen una forma de redacción o muchas veces trabajan temas complejos o incluso muchas veces son de altos costos, lo que sucede es una mala interpretación de estos contenidos porque se van filtrando y la información se va filtrando a tal punto que lo que pasa es que se comprende de una forma errónea. Entonces, bueno, hay un autor que a mí me gusta muchísimo que se llama Antonio Ruiz Martín, que es un neurobiólogo catalán. Habla mucho sobre todos estos temas y a mí me encanta porque trabaja mucho también sobre la psicología cognitiva y de hecho muchas de todas las lecturas que yo realizo sobre esto están basados en este autor. Habla de la importancia de que la novedad no está tanto en lo que sabemos científicamente sobre el aprendizaje, sino en llevar ese conocimiento a las aulas, porque realmente el reto principal siempre va a ser que la información que estamos descubriendo, aquellos científicos o aquellas personas que están valorando o estudiando diferentes situaciones en las aulas, en pleno, lo que sea, y van contrastando la información, que comuniquen esto de una forma adecuada. Y este realmente no solo es un reto, sino también es lo que diferencia mucho de alguna creencia errónea y de lo que realmente está pasando que consta con una evidencia científica. Por ello, sí, definitivamente los neuromitos van a ser un problema en la educación porque en principio, en primer lugar, confunden mucho con respecto a las implicaciones que tienen. Si yo considero que mi cerebro trabaja solo al 10% de mi potencial,
en realidad no estoy considerando que hay otros procesos mucho más complejos, o no estoy considerando que en general mi cerebro siempre está activo y que de hecho solamente el hecho de ahora mismo yo estar haciendo esta conversación, esta charla con ustedes y estar poniendo atención a lo que estoy leyendo y de repente a veces ver a la ventana y si escucho un ruido reaccionar, mi cerebro está activado de una forma mucho mayor a ese 10% que en un principio podemos pensar. Evidentemente, si nosotros vamos creyendo, por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, si es que existen estos estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes y de repente yo digo, pues bueno, hoy me voy a enfocar en el estilo visual, si yo me estoy limitando para entrenar, digamos, esta parte o a estos estudiantes que reciben la información de forma visual, digamos, estoy tal vez perdiendo la oportunidad de darles a estos mismos estudiantes las posibilidades de aprender de otras maneras. Entonces, no estoy considerando otros puntos que sí son muy valiosos en el aprendizaje, como puede ser la emoción, como puede ser la motivación, los conceptos de autoeficacia, en fin, otro tipo de elementos que incluso llegan a tener un mayor impacto a nivel de rendimiento académico. Por tanto, realmente hay un coste de oportunidad súper importante en cuanto a lo que yo creo como docente, lo que yo imparto y el mensaje que yo transmito a mis estudiantes y yo cómo lo estoy yo llevando a cabo y realmente todo lo que yo podría ganar si no me esforzara o si no tuviera en pendiente esto. Entonces, de esa manera sí puede llegar a tener un impacto negativo en el aprendizaje y aquí un poco, bueno, podremos darnos cuenta si nosotros promovemos que un estudiante es visual, esa etiqueta de visual la lleva y la perpetúa el resto de la vida y entonces eso va a ser un problema porque esa persona se va a convencer de que la única manera con la que realmente va a aprender va a ser de esa forma visual, cuando en realidad sabemos que no funciona así. Y de hecho lo sabemos tanto que vamos a ver qué dice un poco la ciencia sobre este tipo de propuestas. Algunos neuromitos incorporados en el mundo de la educación. En principio todo surge porque obviamente esto ha sido muy evidente y probablemente los que hemos tenido esta experiencia en el aula de clase nos al si no también. Todos tenemos intereses distintos, todos tenemos gustos y preferencias y obviamente esto son aprendizajes que llevamos a cabo día a día y que bueno, que obviamente nos enriquecen mucho a nivel personal. Y justamente estas diferencias han sido estos motivo de estudio para muchas personas que han dicho, bueno, si es que esta persona está aprendiendo de esta forma y esta otra de esta otra, ¿qué es lo que hace que una aprenda más o que una rinda mejor que otra? Entonces es ahí cuando empiezan justamente a pensarse que existen estas diferenciaciones muchas veces a nivel cerebral. Y entonces, claro, empiezan lo que llamamos los estilos de aprendizaje, que son, bueno, así lo definió, bueno, Keefe, que es uno también que promueve mucho estas ideas, que habla de cómo estos rasgos afectivos, fisiológicos y cognitivos moderan o de alguna forma determinan la forma en la que los estudiantes van a percibir y responder a la información que están recibiendo del entorno de aprendizaje. Y justamente estos estilos de aprendizaje, que son de hecho de las teorías mucho más, las más sonadas que existen en el mundo de la educación, tienen una parte que no se menciona tampoco y que puede resultar un problema. Vamos a empezar con el modelo de programación neurolingüística, que es uno de los más conocidos, que es el BAC, porque se centra justamente en lo que decíamos antes, que el aprendizaje es percibido a través de 3 vías, de la parte visual, de la parte auditiva, de la parte kinestésica. Y entonces, claro, surge a partir de un enfoque de terapia y aprendizaje que fue iniciado por Bandler y Grinder y que, bueno, que obviamente lo que pretende es que nosotros tenemos la capacidad de adquirir la información de una mejor manera, dependiendo de cómo nosotros vamos necesitando esa información o dependiendo de mis gustos o dependiendo de cómo funciona. Cuando en realidad lo que sucede con la PNL es que estos son canales de información, pero que no tienen una relación directa con el rendimiento del estudiante y tampoco con su capacidad de memorizar. De hecho, todo lo contrario. Investigaciones hablan de que no existe una ventaja adicional si yo solamente estoy motivando a mis estudiantes o informando a mis estudiantes
a nivel visual. De hecho, lo contrario, que mientras más formas o mientras más vías de aprendizaje o vías de información tienen nuestros estudiantes, es mucho más positivo, porque ahí la información se va reforzando a través de diferentes formas. Así, cualquier estímulo se va a volver mucho más sensible ante una experiencia mucho más dinámica. Es por eso que, por ejemplo, se habla de que si nosotros queremos enseñar a un niño a leer, no basta solamente con mostrarle una imagen, probablemente necesitamos que hayan mucha más práctica, necesitamos que escuchen, necesitamos que tenga mayor variedad de experiencias, porque ahí sí que estamos intentando como dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. Otra teoría que también es muy sonada es la de los hemisferios cerebrales, que habla de cómo nosotros tenemos, pues bueno, justamente el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y cómo, bueno, de acuerdo a esto y de acuerdo al mayor desarrollo que existe entre un hemisferio y entre otro, pues yo voy a tener determinados comportamientos o que mi atención en el momento de aprender va a estar focalizada solamente en un aspecto. Entonces, claro, la información que yo estoy recibiendo, que también se liga mucho a la parte de los estilos de aprendizaje, se organiza de acuerdo al hemisferio que está recibiendo el contenido. ¿Será esto así de cierto? La realidad es que en general, para que nuestro aprendizaje se consolide de mejor manera en el tiempo, es importante que ambos hemisferios trabajen al mismo tiempo. Es que de hecho no podemos desconectar uno del otro. Y de hecho, toda la información que recibimos por ambos aspectos. Entonces, esta parte también es muy importante y justo por eso, porque no se ha encontrado esta evidencia que habla de que un hemisferio trabaja en determinados momentos más que el otro. Tanto así que, por ejemplo, a nivel neuro, los hemisferios se encuentran conectados a través de lo que llamamos el cuerpo calloso y esta conectividad que es súper activa y que justamente se activa de tal forma cuando tenemos un estímulo, es constante. O sea, ante cualquier estímulo, esto va a suceder constantemente. Todo el tiempo nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a estar conectando esa información, va a estar transmitiendo y comunicando esta información. Entonces, no podemos diferenciar o no podemos pensar que frente a determinada situación, pues un hemisferio va a pensar más que el otro o que yo voy a ser más lógica necesariamente o lo que sea, cuando en realidad todo el tiempo mi cerebro está trabajando de ambas formas. Y luego también existen otros neuromitos que probablemente nos van a sonar bastante conocidos. Tenemos el de Kolff, que hablábamos un poco sobre cómo para aprender es fundamental disponer de las 4 capacidades básicas, que es la experiencia concreta, la observación reflexiva, la experimentación activa, y cómo dependiendo de cómo nosotros vamos combinando estas capacidades o estas capacidades básicas, vamos a tener un perfil determinado de aprendizaje, como son el asimilador, el convergente, el divergente, el acomodador. También está el modelo de procesamiento de información que habla de que dependiendo de cómo nosotros integramos la información que estamos recibiendo del medio, vamos a ser más activos o vamos a ser más reflexivos o vamos a ser más pragmáticos o vamos a ser más teóricos. Y bueno, también tenemos la parte de las inteligencias múltiples de Gartner, que también habla de cómo, dependiendo del desarrollo de inteligencia que nosotros tengamos, del tipo de inteligencia que tengamos, vamos a desenvolvernos mejor en una área o en otra. En general, todas estas son propuestas cognitivas, son muy interesantes porque en realidad yo creo que todas nacen a través de esa semillita de curiosidad que probablemente todos estos autores han propuesto, pero también todos estos autores han acordado y lo dicen, de hecho, o sea, está todo eso en textos y demás, que no todo es científicamente concluyente y que estas son percepciones que ellos han tenido, pero en el mundo de la educación seguramente nos hemos dado cuenta, esto se vende como una realidad súper importante y una realidad innegable incluso. Entonces, eso es un problema. Porque, bueno, justamente eso, estos modelos cognitivos de aprendizaje no tienen esta validación científica. Y no tienen esta parte que dice que nuestro cerebro está más desarrollado de un aspecto y eso hace que mi perfil de estudiante sea otro, porque en realidad
estas características no hacen que un estudiante aprenda mejor que otro, porque muchas veces para unas actividades voy a utilizar ciertas capacidades o ciertas destrezas que no utilizo para otras, pero eso no hace que yo solamente pueda aprender de tal manera. Nosotros tenemos más modalidades de aprendizaje, nosotros tenemos más vías para aprender y de hecho es mucho más recomendable que el docente haga promueva este nivel de impacto de experiencias diversas para que pueda hacer una mayor conexión de la información que está brindando a sus estudiantes, para que de hecho estas ideas nuevas se conecten con estos conocimientos previos anteriores y así poco a poco se vaya dando este tan ansiado aprendizaje significativo, que realmente es lo que nosotros queremos. Entonces, es lo que hablábamos un poco antes. Hay otros elementos que son incluso mucho más importantes que estos estilos de aprendizaje que en algún momento se tergiversaron muchísimo, que yo creo que contribuye un poco a las etiquetas que a veces podemos tener incluso de nosotros mismos y que son muy importantes, como la misma motivación. Sin motivación prácticamente no hay aprendizaje y esto sinceramente o sea, yo puedo recibir una información, sea a nivel auditivo, pero si yo no estoy interesada en lo que estoy aprendiendo, no me va a servir de nada recibir esa información de esa manera. Y lo mismo, la emoción, si es que el aprendizaje o si es que mi emoción está interfiriendo con mi aprendizaje, si es que yo no me estoy sintiendo bien, si es que yo no siento que el entorno en el que estoy aprendiendo está libre de estrés o lo que sea, que estas sí son cosas mucho más como verificadas, yo no voy a aprender mejor. Entonces también aquí van otro tipo de cosas en los que sí se tienen que enfocar los profesores. Por ejemplo, en lograr la autonomía del estudiante, en contribuir a esta motivación, en generar una emoción positiva frente al aprendizaje, en que desarrollen estrategias que sean adecuadas. Y también, obviamente, aquí es un trabajo en conjunto también con el estudiante que también está desarrollando otros elementos que son mucho más importantes que los estilos de aprendizaje, que son el autoconcepto, la autoeficacia, cómo se percibe el estudiante a sí mismo, a sus capacidades. Entonces, como estamos viendo, que este era un pequeño ejemplo de cómo estos neuromitos del aprendizaje se irrumpen en el mundo educativo, pero ya no solo eso, si nos ponemos a pensar, muchas veces pueden como limitar las posibilidades de nuestros estudiantes de aprender de otras maneras. Y si es que esto no se limita, estas ideas siguen siendo recurrentes por el resto de nuestras vidas. Entonces, obviamente nos queda siempre la pregunta que es la pregunta más importante, ¿cómo podemos revertir esta situación? Entonces, en primer lugar, es importante siempre mantenernos actualizados. Esto es una cosa que es súper importante porque no siempre lo que ayer fue blanco, hoy va a seguir siendo blanco. Puede que siga siendo blanco, pero probablemente puede ser blanco con un matiz gris. Entonces, estas cosas solamente las vamos conociendo a través de los nuevos estudios, de los nuevos avances, pero esto tiene que ser una constante también y nosotros en nuestra carrera como tal, en nuestro planteamiento de psicólogo educativo. Yo tengo que estar en constante actualización para poder saber qué cosas han cambiado de la forma en la que se concebía anteriormente alguna situación. Y esto también tiene que ver que nosotros tenemos que aprender a buscar fuentes confiables, buscar fuentes que nos permitan también de alguna forma informarnos de formas también, bueno, sí pueden ser también muy a nivel científico, aunque son muchas veces con planteamientos muy complejos de comprender, pero también hay otras fuentes de información que son muy buenas. Lo importante es eso, que tenemos que intentar buscar estos espacios que también están abiertos para que nosotros podamos informarnos mejor. Y obviamente esto también quiere decir que tenemos que siempre seguir formándonos y tenemos que siempre seguir pues intentando capacitarnos en diferentes áreas para poder comprender mejor cómo está funcionando estos procesos que son un aprendizaje constante. Es que realmente yo, no sé, a veces pienso y digo, claro, es que o sea, los que estudian medicina estudian toda la vida, pero realmente nosotros también
tenemos, bueno, no solo como ese deber ético de hacerlo, sino que también, en verdad, si nos damos cuenta, nuestra educación tiene que ser constante y permanente porque las cosas cambian. Entonces tenemos que siempre abogar porque ese cambio nos permita conocer mucho más y que esa curiosidad se despierte en nosotros para saber qué es lo que está pasando ahora. Entonces, justamente por eso, este taller, esta charla, se denomina es una psicología educativa basada en la evidencia científica. ¿Y qué es lo que implica esto? Bueno, en principio, la psicología educativa basada en la evidencia está conformada por la parte neurobiológica, que es una parte que yo considero muy interesante y que nos permite también comprender cómo se produce el aprendizaje a nivel fisiológico, es decir, cómo mi cerebro literalmente conecta neuronas para que yo pueda aprender. Esa parte es súper importante y también es muy relevante en el momento del aprendizaje, el comprender que a nivel fisiológico también tengo que tener ciertas situaciones para que yo pueda aprender mejor. Luego, obviamente, está la parte de la psicología educativa como tal, que evidentemente, y esta que es una rama tan hermosa y a mí me encanta y siempre me encantará por siempre, es justamente esta que está apoyada en la psicología cognitiva, que ya vimos que es como bastante interesante en cuanto a los procesos cognitivos en general, pero también en la parte evolutiva, en la parte del desarrollo. Y justamente es bonito porque la psicología educativa estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el contexto, en las aulas, y las conclusiones que sacan son comprobando que esto está funcionando de tal manera en una clase. Entonces, la investigación en psicología educativa también es muy importante. Y luego ya obviamente la psicología cognitiva como tal, que bueno, es ya el cerebro manipulando la información que tiene y cómo la pone en práctica, de lo que tiene adentro y la pone ahí. Entonces, la psicología educativa basada en la evidencia hoy en día ya tiene una perspectiva más compleja, o por lo menos una perspectiva mucho más global y para mi gusto mucho más bonita cuando es interdisciplinaria, porque intenta ser más integral. Entonces, esto se traduce en la neurociencia educativa, que es un poco hoy en día en lo que yo creo que realmente si nosotros podemos familiarizarnos con este tipo de información, con este tipo de contenido, vamos a poder aportar y vamos a poder apoyar de una mejor manera desde nuestros roles, sea donde estemos. Si estamos en un centro educativo fungiendo como el psicólogo educativo del centro educativo, pues muy bien. Si estoy yo como psicóloga educativa también desde el plano de la docencia, también. Y si no, en consulta. Pero como todo esto o cómo la neurociencia educativa también me puede aportar a mí para fortalecer mi rol de psicólogo educativo y para también poder aportar de una forma más integral a aquellas personas con las que yo estoy trabajando el día a día. Entonces, una psicología educativa basada en la evidencia, primero se basa en investigaciones que están o cuyo estudio se dio a través del método científico, que esta parte es súper importante porque evidentemente el método científico contrasta información, compara, intenta dentro de lo posible ver la relevancia de las propuestas teóricas que han surgido. Es por eso que justamente estos neuromitos no cuentan con el aval científico, porque no se ha comprobado que son así, y entonces se limita un poco más a lo que se evidencia, a lo que se evidencia en la clase, a lo que se evidencia en los estudiantes, a lo que se evidencia en los profesores, en el día a día. Así, y lo que hablábamos, incorpora conocimientos a nivel neurológico, psicológico y educativo, y esto hace que sea mucho más enriquecedor para la persona que está recibiendo esta información. Eso es súper importante, no dogmatiza los contenidos, pero proporciona evidencias, que es mucho más sencillo. Si yo quiero verificar una situación, es mucho más fácil que yo pueda decir, sí, esto es así, si es que yo lo veo, o si es que a mí me demuestran que es así, a solamente que me cuenten. Entonces, muchas veces los neuromitos o todas estas falsas creencias, o al menos estas creencias que dominan mucho el ámbito educativo, son como dogmatizadas, son como, sí, es que es así. Yo al menos he trabajado con algunos docentes y muchos de ellos están súper convencidos de que si el estudiante es visual, el estudiante tiene que recibir la información solo de esa forma. Entonces,
hay una lamentable pérdida de opciones para este estudiante que ya fue catalogado así, que bueno, que es como una forma de encerrarnos en una sola verdad cuando realmente no es así. Y bueno, obviamente también es muy importante comprender que en la investigación educativa no hay una única receta infalible, porque la investigación educativa comprende que todos nosotros somos diferentes y que todos nosotros, que lo que a mí me funciona puede que no te funcione a ti, o que lo que le funciona a un grupo de estudiantes en un ámbito le puede dejar de funcionar o puede verse afectado, sea positivo o negativamente, en otro ámbito. Entonces también va un poco eso, va intentando comprender esta diversidad que existe entre los estudiantes, esta diversidad que existe en el momento en el que estamos aprendiendo, y lo hace de tal manera bueno, que otorga las evidencias que se han dado de acuerdo a estas diferencias que se han encontrado. Entonces, bueno, justamente aquí es una parte que, bueno, que yo quería también un poco traer a colación, aprovechando el espacio, y es que también la psicología educativa basada en la evidencia incluye la divulgación de contenidos, pero de una forma asequible, pública, que cuide también estos matices de los que estamos hablando. Y bueno, personalmente, yo a raíz de toda esta curiosidad que me ha surgido a lo largo de este tiempo, igualmente yo, bueno, como ahora mismo estoy haciendo el doctorado y esto va de larguísimo, hay un montón de información que yo he recibido y yo me he dado cuenta que hay muchas cosas en las que yo creía y que ahora ya no creo tanto, porque me doy cuenta que tras una cosa que uno puede creer que es correcta, existen 50 más que te dicen, que te hacen dudar, y eso es bueno, en realidad eso es muy bueno. Entonces, justamente aquí con un grupo de compañeros que también están haciendo sus doctorados, aunque ellos están haciendo de la rama de la neuropsicología, decidimos unir como estos esfuerzos o sea, porque nos dimos cuenta que la psicología banalizada en general, ya no solo la psicología educativa, pero la psicología en general, tan banalizada, por ejemplo, en redes sociales y tan superficial, que se ha distendido de una forma tan importante por toda la viabilidad que tiene lo digital hoy en día, puede hacer mucho daño porque las cosas se malinterpretan muchísimo. Ya hemos visto que a lo largo de esta charla que hemos tenido, de cómo realmente no hay beneficios frente a una desinformación, al contrario, hay muchas cosas que se pueden ver perjudicadas. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos hacer este proyecto de divulgación científica a través de las redes sociales, que ya comentaba Alondra al inicio de la sesión, bueno, que yo les invito también a revisar por si les da curiosidad, que bueno, tenemos ahí en algunas redes sociales y tal, esta página que nosotros decidimos crear, la hicimos justamente pensando en que ojalá la evidencia científica, esa de la que tanto hablamos, esa que tanto estoy promoviendo ahorita, fuera accesible para todas, o sea, realmente que no sea una cosa que un paper científico te puede llegar a costar $35 o lo que sea, que muchas veces es así, sino que esa información llegue de una forma lo más fidedigna posible, lo más filtrada posible, intentando que llegue de una forma muy de mucha calidad para todo el público. Y entonces de ahí surgió este proyecto que intenta eso, ser esta planta de divulgación sobre neurociencia, sobre psicología y educación, que encontramos que son los pilares fundamentales para el desarrollo en general del ser humano, que nos gustan además y nos apasionan muchísimo. Y bueno, a partir de eso pues surge esta propuesta, que les digo, pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Pinterest, y que también a partir de eso estamos ahora incursionando un poco en cursos online, que puede ser también una opción si es que en algún momento les da curiosidad, incluso pues bueno, dependiendo de eso, porque nosotros estamos conscientes, nosotros somos estudiantes todavía, nosotros todavía nos cuesta muchísimo, digamos,
el formarnos es una cosa que a veces puede llegar a ser un lujo, lamentablemente la educación. Entonces, nosotros entendemos estas necesidades y bueno, estamos también promoviendo estos cursos que dependiendo de la condición, por ejemplo, si son estudiantes o lo que sea, tenemos como unas becas que también estamos ofreciendo para poder, para que esta educación llegue y que al menos de nuestra parte, que tenemos el compromiso súper abierto y el compromiso súper legítimo, la información que reciban sea al menos de la mejor forma posible e intentando lo que sea lo más actualizada y lo más transparente en cuanto a la parte científica posible. Entonces, bueno, de paso hacia esta invitación, por si les surge la curiosidad, que chequen en redes, que la verdad a mí me gusta mucho el proyecto. Y bueno, y nada, y esta charla que era un poco, bueno, lo que buscábamos con Alondra era un poco justamente como dar a conocer o visibilizar también la importancia de que nosotros como psicólogos educativos nos empoderemos sobre lo que está pasando y sobre todo intentemos encontrar más formas o más fuentes de información que realmente permitan al final lo que nosotros queremos, que es que el desarrollo integral de los estudiantes se dé de la mejor manera posible, de que los niños, jóvenes, adultos mayores, puedan gozar de una salud mental lo más clara, lo más íntegra posible. Entonces, bueno, espero que un poco haya cumplido esas expectativas. Y bueno, como para cerrar un poco la charla, antes de pasar a las preguntas, me parece, pues nada, mostrarles una frase que a mí me gusta mucho de este autor que les había comentado antes, que habla y que dice: la ciencia duda y necesita múltiples evidencias para afirmar algo con cierta seguridad, mientras que la pseudociencia está siempre segura de todo. Y esa parte me parece, esta frase me gustó muchísimo porque siento que es súper real, porque es lo bonito. A veces pensamos que la ciencia es súper limitada y al contrario, la ciencia es súper abierta y yo creo que también muy necesaria. Así que, bueno, eso sería. Voy a dejar de compartir la presentación por el momento. Y bueno, no sé. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido muy enriquecedor escucharte, ver cómo has podido evolucionar, porque bueno, tengo el gusto de haberte conocido casi que a la par en la universidad y creo que, no sé si hablo por todos, pero tengo la sensación de que quedamos con mucha curiosidad sobre algunos temas que has mencionado en realidad. Y más bien, ahorita en este momento, como mencionaste al finalizar, vamos a darle chance a las personas que quieran participar con alguna pregunta o con algún comentario también. Sería muy positivo escucharles. Perfecto. Sí, creo que Elquita. Adelante, por favor, Elke. Espéreme un segundito que lo vamos a activar. Okay, ahí está. Estaba desactivada. Bueno, gracias, Alondra. Con todo y cansancio y fin de semestre, ha sido muy fresco escucharte, Belén. Eh, eh, Reconocer cómo la psicología educativa no se agota en los saberes de antaño, sino que se puede y se debe enriquecer. Esta es una inyección a la necesidad de que también los docentes no nos anclemos en este compartir saberes que quién sabe ya no están, no digamos desactualizados, pero menos contextualizados de lo que en su momento pudieran ser. Me ha quedado muy claras la intencionalidad de tu charla y creo que detrás sin duda hay una invitación a ser investigadores curiosos y actores de evidencias más que simples receptores, sino más bien constructores de evidencias que pueden reforzar o no la teoría. Eso como una reflexión en voz alta. Luego, estaba yo pensando, ok, tú nos invitas, decías la frase de Ruiz, no sé si era de Ruiz o era tuya, cuando nos dices llevar al aula los conocimientos científicos, era este señor Ruiz.
Y ya le voy a buscar, ahí ya le voy a leer, porque me parece interesante. El Antonio Luis Martín, ¿no? Sí. Entonces, me preguntaba yo, y aprovechando que están aquí algunos de los estudiantes que el próximo semestre van a noveno, que los he invitado, me gustaría escucharte. ¿En qué medida, cómo ves tú la posibilidad de vincular todos estos saberes, estos pseudomitos o estos saberes empíricos ligados, por ejemplo, a la plasticidad cerebral, estilos de aprendizaje? Hasta ahorita no te escuché hablar, pero ya empezó a quedarme la duda. Hábitos y técnicas de estudio, ya me quedó la duda. Y tenemos un taller de esos temas. Entonces, el tema de la hemisferios cerebrales, que han sido cosas sobre las que yo personalmente siempre he estado bien convencida y no creo que son desdeñables. Lo que hay que, me parece, es encontrar mejor una, o vincularles, como tú nos propones, ¿no? La fisiología, la neuropsicología, con lo psicológico, y ahí yo me atrevo a decir, desde luego, también soy sistémica, con lo social, con lo cultural, y entonces el ejercicio de la educación y del aprendizaje es otra cosa. Pero de todas maneras, ya como tratando de aterrizar en lo que quiero preguntarte, ¿de qué manera en esta práctica específica, que tú también la hiciste en su momento, de estudiante que hace talleres para bienvenida a otros estudiantes de psicología, en qué medida todos estos saberes pueden serles útil o cómo usarlos en estos talleres? Bueno, gracias por el comentario y la pregunta. A ver, voy a intentar, a ver, ¿cómo respondo a todo eso? A ver, en general, a mí un ámbito que me ha gustado muchísimo y que creo que une mucho todas estas cosas es la neuroeducación como tal. Porque a partir de la neuroeducación, me parece como te explica muy bien, la neuroeducación explica muy bien todos estos procesos cerebrales que tenemos desde el neurodesarrollo, que es el inicio del sistema nervioso, como toda esta parte que ya es más neurobiológica y cómo el desarrollo de estas etapas y además a partir de ahí se van destruyendo ciertos mitos, como por ejemplo que solo la plasticidad cerebral se produce en los niños o estas ventanas de oportunidad únicas, cuando en realidad estas ventanas son más amplias y que igualmente todos los adultos tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, la mirada de la neuroeducación yo creo que es súper, súper valiosa, pero siempre y cuando esa mirada de neuroeducación esté, digamos, desde una perspectiva o desde una fuente que no esté, porque ahora también hay que decir las cosas, así como están los neuromitos, están un montón de neuro esto, neuro tal, neuro ni sé qué, no. Entonces, claro, nos pasamos de un extremo al otro, porque en un principio sí estamos diciendo hay que abrir la mente a un poco el campo neurocientífico, pero de repente ahora todo parece ser neurocientífico y es difícil conocer un poco qué cosa de las que nos están vendiendo es verdad o no es verdad. Entonces, para mí siempre lo importante cuando estamos investigando, y ahí les invito a los chicos que vayan a hacer estos talleres, que me parece súper, súper útil y que a mí además me encantan muchísimo, es que siempre intenten informarse de diversas fuentes y de fuentes fidedignas. O sea, los blogs están muchas veces muy bien. En realidad, es importante intentar evitarlos porque a veces los blogs son personales, son opiniones y al final lo que decíamos, la información que me está llegando es una información que sí, que puede ser a través de un hallazgo científico puntual, pero esa parte, lo que yo puedo transmitir puede ser una parte subjetiva que yo estoy elaborando a partir de la información que recibo. Entonces, claro, ahí tengo un filtrado que no es un filtrado objetivo y que me va o que me puede confundir. Entonces, intentar siempre estar leyendo información
de ciertos espacios importantes. O sea, bueno, ahí hay plataformas que, bueno, que nosotros personalmente hacemos estos artículos también que les comentaba a través de Neuroclass y utilizamos mucho, que van desde el Google académico, que es infalible, o sea, generalmente encuentras un montón de información ahí. Hay que tener mucho ojo con los autores, hay que confirmar que tengan pues todas estas cosas que generalmente se piden en una revista científica, que van desde tener un DOI, desde tener una publicaciones constantes, una revista que se vea que realmente es fidedigna, y luego, pues bueno, también están otras, como lo que sea en Scopus, como lo que sea bueno, ahorita se me están yendo los nombres de los lugares, pero en realidad también una cosa que sí sería interesante y que también es súper bueno para informarnos mejor y tal, es también hay muchas revistas en inglés que están muy actualizadas y esas también sirven muchísimo. Y ojo, porque claro, lo que decía usted, Elke, que me parece también súper importante. No, muchas veces no es que están, claro, no es como que no son conocimientos que ya tengo que decir, ay, lo remito a la basura y ya está y se acabó todo. No, en realidad la cosa es que es importante contextualizarlos a la actualidad, o sea, realmente darnos cuenta que tal vez antes ya no funciona ahora, y entonces es eso, es seguirnos informando, es seguir intentando ver estas líneas o estas propuestas que van encaminadas a todo lo que tiene que ver con la gente que intenta hacer divulgación científica a través de la evidencia, que eso es súper importante. Entonces, bueno, un poco lo que diríamos, pero es que es una pregunta súper compleja. Gracias, gracias, Belén. Gracias, muchas gracias, Belén. Belén, tenemos otra pregunta en el chat. Te leo, ¿ya? Ya. ¿Cómo lidiar con los conocimientos y o mitos que los pacientes han adquirido con los famosos coaches que asesoran a padres, adolescentes y adultos en temas de la salud mental y en psicoeducación? Buf. Es que el tema de los coaches es un tema súper delicado porque, a ver, yo obviamente no me quiero meter en una rama que no manejo. Claramente yo, o sea, y con mucho orgullo, psicóloga, como todos los que estamos aquí, o por lo menos personas que van a ser psicólogos, si es que todavía no lo son. Entonces, son ramas muy distintas, incluso en el nivel del desarrollo de contenidos, en el nivel de profundidad con el que nosotros estamos abordando estos contenidos. Entonces, claro, somos profesionales muy distintos. Yo personalmente creo que el coach como tal puede ser muy valioso para eventos puntuales y probablemente superficiales en ciertos ámbitos, pero a nivel educativo y a nivel de salud mental, no, porque sabemos que los problemas de salud mental son mucho más complejos. Entonces, yo creo que en general todo radica con el poder dar estos mensajes a los pacientes, el poder, o sea, porque tú, lo que hablábamos un poco antes, nosotros creemos en algo hasta que nos demuestran lo contrario, básicamente. Entonces, si a mí me dicen, o lo que pasaba antes, claro, la Tierra es plana. Todos estaban convencidos de que la Tierra era plana en su momento porque esa era la verdad que tenían en ese momento, pero en el instante en que eso dejó de ser cierto y en el que comprobaron a través de las navegaciones que hacían todas estas personas que querían comprobar cómo era o cuál era la forma de la Tierra, pues ya se dieron cuenta que la Tierra no era plana, que era redonda. Entonces, bueno, no es redonda, tiene una forma ahí muy particular que no me acuerdo ahorita, pero sí, no era plana, que es lo importante. Entonces, claro, cuando nosotros le explicamos a una persona, a un paciente, que si bien es cierto, estos pueden ser, digamos, sí, profesionales en otras áreas, pero la necesidad radica en el abordaje mucho más profundo, mucho más detallado, en otro sentido, entonces destacar y rescatar nuestro rol de psicólogos, que eso es la parte más importante y que yo creo que es donde más tenemos que empoderarnos nosotros con nuestra carrera, el decir, sí, he estudiado estos 5 años, bueno, no sé cómo están, algunas personas estudian 4 años, pero estos años de formación que implican que he revisado todos estos contenidos y todas estas cosas y que esto me da la potestad y el apoyo para poder trabajar este tipo de cosas. Entonces, el rol del psicólogo frente a estas posibles etiquetas erróneas gira en torno a comprender
tanto nuestras capacidades, nuestras potencialidades, también como nuestras limitaciones, obviamente. Entonces, tenemos que tener en claro como eso y saber llegar al paciente y decirle eso. También, bueno, es cierto que frente a una etiqueta es súper difícil también contrarrestar esta etiqueta, porque muchos, teníamos, bueno, como experiencia puntual, hablábamos de, por ejemplo, las etiquetas de los niños, que ese es un tema súper, súper interesante, de cómo, por ejemplo, a veces nosotros etiquetamos a los niños de una forma y generalmente pensamos que, claro, que las etiquetas siempre son malas, pero nos hemos puesto a pensar si realmente existen las etiquetas positivas. Entonces, claro, muchas personas, nosotros hacíamos esto un poco a través de redes sociales para ver qué pensaban y sí, mucha gente piensa que existen las etiquetas positivas, pero en realidad no existe tal cosa, porque por ejemplo, si yo le digo a un estudiante, bueno, no te preocupes, Juan, tú eres muy bueno en música, aunque no lo hagas muy bien en matemáticas, pero eres excelente en música, o sea, vas a ser un músico increíble. Juan se va a etiquetar como el muy buen músico, pero pero sin querer se va a enfocar solamente en ser un muy buen músico, que va a dejar de lado las otras posibilidades que tiene y de pronto la cuestión con las matemáticas o la cuestión con la literatura o la cuestión con el inglés va por otro lado, va porque necesita más refuerzos, porque necesita mejorar sus tiempos de atención, por muchas otras cosas. Entonces, lidiar con las etiquetas es complicado y entonces también ahí va nuestro rol como psicólogos y como lo que tenemos que también transmitir a los docentes si es que estamos trabajando con ellos o con los padres. Las palabras también son importantes, los mensajes tienen que ser claros y eso empieza desde nosotros, pero también se va haciendo una cadena de información que es importante respetar. Muy interesante, muchas gracias, Belén. Tenemos alguien que solicita, a ver, levantó la mano, por favor, Byron Cárdenas. ¿Sí? O Adelante. sea, buenas tardes con todos. Yo solo quería Bueno, dar una opinión acerca de justamente de la pregunta anterior, porque sí. lo que mencionaba de que las ideas, o sea, las verdades temporales que están en este mundo social cambiante, y, y recalcar lo que tú mencionaste cuando se realizó la exposición acerca de la motivación, de que la persona se encuentre con las ganas de querer aprender o de querer acoger esta nueva información, por lo que se mencionaba de la diferencia entre los coaches y los psicólogos. Entonces, sí, en estos temas de psicología, que de por sí son más complejos, son más profundos, entonces yo pienso que sí entra bastante lo neurobiológico y lo neuropsicológico que se había mencionado en la exposición, porque si bien el trabajo está bastante en parte de nosotros como profesionales o futuros profesionales, también está en eso de que la persona tenga la disposición de acoger esta nueva información, de aceptar esta nueva realidad y bueno, ahí también entra bastante nuestro talento en generar el rapport, un encuadre, en hacer revivir, en hacer ver la realidad de estas personas, porque esto de que de muchas veces nos meten en la cabeza docentes, padres, incluso, o sea, cualquier persona en el que nos etiquetamos de alguna manera con cierta cosa que nos cegamos y muchas veces no nos encontramos dispuestos a abrir los ojos, a ver la realidad o a ver un horizonte más grande. Entonces, yo pienso que ahí sí es bastante importante tanto la disponibilidad de la persona como nuestro talento como psicólogos. Así que diría que ahí sí debemos de estar pilas en nuestros talentos para despertar a los que se encuentran cegados por las etiquetas. Sí, la verdad es que sí, estoy súper de acuerdo contigo, Byron. Es súper, a ver, si ya de por sí, yo creo que en general nosotros como psicólogos, lamentablemente hasta el día de hoy, y eso es hasta internacional, digamos, el psicólogo como tal, la profesión como tal es una profesión que todavía despierta muchos prejuicios, lamentablemente. O sea, parece una locura que en pleno 2021 después de que la gente, bueno, ahora mismo que está palpando en carne propia a través de la pandemia, cómo la salud mental es tan importante como la física, todavía tengamos que seguir como un poco
reforzando esta idea de la importancia del rol del psicólogo en general, del psicólogo en sus ramas también, porque obviamente también es importante que cada uno desde su campo activo, desde su campo laboral, pueda realmente sacar todo eso que ha aprendido y demás. Entonces, es súper importante siempre, yo creo, y ahí va el empoderamiento, y eso es algo en lo que yo he creído desde el minuto uno que pisé la facultad hasta el último minuto que me fui de ahí, de realmente de creer que nuestro rol no solo que vale la pena, sino que es súper necesario y que esto tenemos que saber transmitirlo a la gente, el despertar esa necesidad de la gente de ir al psicólogo, de que no solamente confíe en procesos superficiales, sino que también se centre en algo con más profundidad, explicarle también, porque yo creo que a veces, claro, la divulgación científica pareciera ser como, si no lo publico en una revista, no estoy haciendo divulgación, ¿no? Igualmente, si no soy científico, si no tengo una bata de hospital y estoy frente a un microscopio, no es tan así. O sea, realmente nosotros podemos hacer esta comunicación como súper oportuna, y esta comunicación tan, digamos, con la evidencia, guiados por estos conocimientos que nosotros trabajamos al día a día. Cuando a alguien nos tomamos estos extra minutitos para explicarle la necesidad que hay detrás, o incluso explicarle brevemente un proceso de algo concreto sobre algún comportamiento, lo que sea, esa persona no solo que se va a asombrar mucho por todo lo que conlleva, sino que también va a aprender a valorar lo que nosotros hacemos y va a aprender a darse cuenta que nosotros somos mucho más de lo que parece. Es que yo creo que a veces nuestro trabajo es como, entre comillas, invisible, porque claro, no es como un arquitecto que hace la casa y la casa evidentemente es visible y todo el mundo sabe que ya hizo la casa. Nuestro trabajo es mucho más allá, pero también es un trabajo intangible, y eso es un reto ya de por sí. Pero en el momento en el que nosotros, que generalmente es con la palabra, con lo que más podemos llegar a la gente y eso, y les despertamos de esta necesidad, y sobre todo despertamos en ellos esta respuesta de decir, sí, yo realmente ahora entiendo muy bien cómo funciona el rol del psicólogo. O sea, tomémonos el tiempo de literalmente explicar a la gente de qué se trata un psicólogo, explicar a la gente de qué se trata la psicología educativa como tal, explicar a la gente cosas que nosotros vamos investigando y demás. Yo creo que estamos de alguna forma contribuyendo. Pero esto es una cosa que habría que hacerla, o sea, todo el tiempo, y es un reto de todos, y es una cosa que puede ser a veces un poco cansada, pero que creo que es una invitación a todos a siempre estar como muy eso, como enamorándonos cada día de la profesión, actualizándonos, buscando siempre que la gente valore la carrera que tenemos, que es un poco, yo creo, el mensaje más importante también aquí. Sí, 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 muy cierto. Muchísimas gracias también por la participación, Byron. Bueno, y la pregunta anterior, muchísimas gracias a María José Arens también por haber participado. Creo que, o sea, en realidad saltan más dudas y más preguntas mientras tú estás contestando otras, ¿no? No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer. Bueno, si no es así, creo que podríamos agradecerte, Belén, en primer lugar, porque en realidad estábamos como con muchas expectativas por esta primera charla, que en realidad ha sido muy buena, muy satisfactoria. Nos has dado mucho trabajo para este momento, investigar, nos has devuelto alguna responsabilidad también en este sentido de seguir actualizándonos, seguir buscando fuentes fidedignas para poder continuar con el trabajo y el rol del psicólogo educativo en general. Les invitamos también, bueno, ya cerrando un poco el momento, ¿no? Les invitamos para las futuras charlas que vamos a tener en el área de psicología educativa en el Centro de Psicología Aplicada, temas igual de interés, de actualidad, que nos pueden aportar, ¿no? Para continuar con la formación continua de alguna manera ya autónoma. Eso, les agradezco muchísimo, y a Belén, a ti, bueno, pues por
por tu tiempo y tu gentileza. No, gracias, gracias. Bueno, me tomo un minuto, en verdad, gracias por invitarme y gracias qué bonito es siempre poder estar en contacto con la facultad en general y sobre todo con, bueno, con amigas, con colegas, con mis profes, que también, de verdad, me acuerdo muchísimo y la verdad ha sido siempre un gusto haber compartido todos esos años allá. Así que, nada, de verdad, muchísimas gracias por esto y de verdad espero que les haya gustado tanto como a mí este momento compartido con ustedes. Esperamos Sí. tenerte de vuelta en otro momento. ¿Sí? ¿Alguien más? Adelante. Sí, 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 sigue, un Ivonne. ratito, solo un espacio, muchísimo. Ya, sí, a ver, tengo muchas emociones ahorita encontradas. Por un lado, claro, como función de docente, mirar a una alumna que está brillando y sobre todo, no sé, algunos alumnos que me conocen a mí, la psicología educativa la llevo en la sangre y la defiendo a capa y espada. Entonces, mirar que encuentro otra persona que lucha por lo mismo me parece excelente. Porque creo que también, yo creo que ese empoderamiento que habla Belén, creo que es muy necesario. Es como que a veces les siento a los educativos como bien achicopalados, como que, ¿y cuál es el amparo? Les oímos tanto a los clínicos de su psicoanálisis y nosotros dónde. Entonces creo que hoy día ha sido ese aporte de María Belén. Estos son nuestros sustentos teóricos, cuales nos pisamos y tenemos una ciencia caminada y tenemos una ciencia por caminar. Y creo que yo quedo agradecida por un lado, por esa emoción de mirar a esta alumna que va creciendo, que a la par también da esa alimentación a estas generaciones que van creciendo y que miren que la psicología educativa es muy importante y tiene de salud mental que creo que es muy importante. Mis alumnos me han escuchado y creo que la parte de psicoeducación es muy necesaria. Gracias, María Belén. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por sus palabras tan bonitas, de verdad. Qué gusto habernos reencontrado por pantalla.